a Gracias, gracias. acomodar. Eh, Inicialmente les voy a pedir disculpas porque estoy en un cuadro gripal, así que voy a tener algunos accesos de tos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. ¿Ustedes ven bien la pantalla? Sí, Sí, se profe. ve bien, Se ve, profe. profe, se ve. Entonces, avanzo. Sería bueno saber cómo avanzo, ¿no? Profe, arriba del todo, arriba del cartelito que dice insertar. Ah, bien, eso. Ahí está. Ahí puede ser. Sí, 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 profe. ahí se ve Sí, bien. ya se ve. Perfecto. Bueno, ya lo anunciamos, todo el equipo docente a disposición para ustedes. Y algunos conceptos breves en relación a la imagen. Nosotros vamos a dar imágenes normales, pero lo planteado en esta introducción es definir lo que es la imagen, qué tipos de imágenes vamos a utilizar para representar toda la anatomía y algunos breves conceptos en relación a los parámetros que hacen a que una imagen sea de calidad. En cuanto a la definición de lo que es una imagen, es, como lo dice, una representación de un objeto, que generalmente es una representación bidimensional, inclusive tridimensional, de algo que es tridimensional, ¿no? ¿Por qué digo bidimensional o tridimensional? Bueno, porque muchas metodologías diagnósticas utilizan reconstrucciones que tienen esa capacidad de reconstruir en forma tridimensional. Inicialmente la imagen era una representación de algo en una imagen planar. Era cuando apareció los rayos X. Una radiografía de tórax era una imagen planar. Y el diagnóstico por imágenes, que antiguamente se denominaba radiólogos, ya incluye todas las aparatologías técnicas que van a utilizar eh, los, los avances tecnológicos para poder visualizar las estructuras que no están accesibles a la visión, básicamente, ¿no? Y qué metodologías, desde la radiología, mamografía, la ecografía, tomografía computada con sus distintas variantes, lo mismo que la resonancia, porque se añadió lo que es el PET con tomografía o el PET con resonancia magnética, medicina nuclear y otras tantas aparatologías que tienen que ver. Esto es una representación donde la imagen, en especial los rayos X, se encuentran en estas fuentes de radiación en este espectro electromagnético. Y acá pueden ver, yo no sé si el mouse, ¿ustedes lo ven? Sí, se ve. Ah, Sí, se ve, Sí, profe. se ve, perfecto. profe. Muchas gracias. Cómo tienen las distintas fuentes de radiación y para ubicarlos en este espectro, eh, donde se ubican los rayos X, ¿no? Hay rayos de mayor intensidad, etcétera. Y estas son algunas de las imágenes obtenidas por las distintas metodologías. Esta es una radiografía de una mano en una incidencia frente. Y yo acá ya les estoy dando una serie de conceptos en cuanto a la descripción. Yo estoy ubicando qué estructura estoy hablando, en qué posición estoy representando esta imagen. Puedo decir que esto es una radiografía de frente. En cambio, en la imagen a la derecha de la pantalla es otra imagen de una resonancia magnética y a su vez puedo decir que la región que estoy evaluando es la rodilla en un plano sagital o perfil y también la resonancia magnética tiene distintas secuencias que ya los veremos
más adelante y que también puedo yo decir en qué secuencia está esta imagen, ¿no? Por ejemplo, imagen de la ecografía, donde acá se utilizan otro tipo de ondas. Esta es una representación de una parte del hígado, en este caso el lóbulo derecho hepático, y todas estas imágenes van a ser obtenidas por distintos tipos de onda que pueden ser por emisión, por transmisión, por reflexión, ¿no? Y tras esta forma de proceder de la onda es como nosotros vamos a obtener las imágenes. Y estos son algunos ejemplos de lo que es la radiografía en un paciente en decúbito dorsal, donde lo que vamos a obtener es esta radiografía, una imagen de abdomen en incidencia de frente, es una imagen planar, donde la imagen se obtiene directamente en el receptor de la radiación. Perdón, ahí está. Eh, el avance tecnológico no ha ido obviamente de la mano con toda la aplicación médica y nosotros a partir de ciertas imágenes podemos empezar a reconstruir, a digitalizarlas y a obtener muchísima más información a través de las imágenes iniciales. Imágenes que uno en esta área de imágenes nosotros decimos imágenes crudas. Son las primeras imágenes obtenidas que luego a partir de ahí podemos ir a empezar a, a jugar un poco y a mejorar la imagen. Y es así como podemos obtener este tipo de imágenes que podemos ver una colangioresonancia en la imagen a la izquierda de la pantalla, una reconstrucción por urotomografía del sistema excretor, los riñones con los uréteres, la vejiga, una imagen 3D de una ecografía fetal. Entonces, a partir de ciertos datos obtenidos de la imagen, nosotros podemos empezar a hacer este tipo de reconstrucciones, algunas planares, otras tridimensionales, incluso en las ecografías están las 4D, 5D con movimiento, etcétera. Y para ir redondeando y meternos en un poco a lo que se refiere lo que es la calidad de la imagen, es necesario cumplir con algunos parámetros. Estos parámetros son no más que todas las circunstancias que permiten que una imagen sea lo más nítida posible, tanto de imágenes normales como de imágenes patológicas. Esto es como uno va a sacar una fotografía de un paisaje, de un rostro o de lo que fuere, y uno, bueno, tiene que estar en una posición quieta, con la luz en una dirección, que no te refleje, etcétera. Hay una serie de parámetros que uno hace que esta fotografía sea de calidad. Vuelvo a insistir, no solamente para imágenes patológicas, sino para imágenes normales. Y estos son los parámetros que, a grosso modo, voy a tratar de resumirlo y hacerlo lo más sencillo posible. Son la resolución espacial, la resolución de contraste, la resolución temporal, la relación que hay entre lo que se llama señal y ruido y la presencia o no de artefactos. Vamos con el primero, que es la resolución espacial, que la definición es distancia mínima que debe haber entre dos puntos de un objeto para poderlos identificarlos como independientes en la imagen. En realidad, básicamente, esto sirve para distinguir estructuras de pequeño tamaño. Y esto depende de, según el método que yo esté utilizando, ajustar ciertos parámetros, ¿no? Y vuelvo al sistema de la fotografía. Bueno,
Y yo quiero sacar, no sé, un rostro y quiero sacar el lunarcito. Y bueno, yo capaz que tengo que modificar lo que es la apertura del diafragma, tengo que, bueno, modificar alguna serie de parámetros, que vuelvo a insistir, que depende de cada método que se utilice, va a ser qué parámetro voy a tener que modificar. Llámese ecografía, tomografía, resonancia, etcétera. Esto también lo puedo ejemplificar como si fuera una tele, ¿no? Que yo tengo el contraste, el brillo y todos los parámetros que puedo modificar. Y quiero que noten así visualmente y puedan llegar ustedes a percibir. Y si alguien se anima a simplemente visualmente decir qué diferencia hay entre la imagen de arriba y la de abajo. Así, groseramente. La nitidez. Exactamente, perfecto, perfecto. La nitidez. Bueno, entonces este parámetro es el que va a reflejar esa nitidez. Y cuanto más nítido es la imagen, mayor probabilidad de poder detectar una imagen, en este caso normal o patológica, ¿no? Entonces, en esta tomografía la diferencia de la nitidez está dada por estos parámetros, que la de arriba está con un espesor de corte de 10 milímetros, mientras que la imagen de abajo está con un espesor de corte de 1 milímetro. Y yo siempre hago esta ejemplificación de, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero ver la pimienta en una mortadela y la tengo que cortar voy al fiambrero y le pido, córteme 100 gramos de mortadela, gruesita o fina. Bueno, según si yo quiero ver o no a la pimienta, porque si yo hago un espesor de corte muy amplio, quizás la pimienta queda entre un corte y otro. En cambio, este parámetro, esta variación en este estudio, que es una tomografía computada de tórax en el plano axial, bueno, me permite esa característica. Otro parámetro que hace que la calidad de la imagen sea óptima es lo que se llama resolución de contraste. En definitiva, la resolución de contraste es lo que se llama la tonalidad de gris, y eso está relacionado a la propiedad intrínseca del componente de cada tejido. Por ejemplo, el tejido óseo, bueno, tiene esta X estructura. ¿Y cómo se va a comportar ante un rayo X? Bueno, en una radiografía el hueso se va a ver blanco. Ahora, el hígado, que no es hueso, claramente es un órgano, ¿se verá blanco en una radiografía? Y no. Entonces, vuelvo a insistir, ¿qué es la resolución de contraste? Es esa tonalidad de gris que va entre lo blanco, blanco, blanco a lo negro, y en esa toda una escala de grises. ¿Y por quién está dada? Por la composición intrínseca de cada tejido. Y eso va a variar en función también de qué metodología estoy evaluando, con qué metodología lo estoy evaluando. Por ejemplo, la radiografía va a verlo al hueso blanco, con tomografía que también, computada también. Con resonancia magnética, bueno, va a variar según la intensidad y la secuencia que yo esté utilizando. Entonces, vuelvo a insistir que cada método tiene su parámetro que va a hacer variar esa resolución de contraste. Y es así como surge en una radiografía, las 5 densidades que, vuelvo a insistir, que son tonalidades de grises y que va desde lo blanco, 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 como es el metal. En este caso es una radiografía de tórax en un paciente que tiene un marcapaso extratorácico con doble catéter de estimulación, y que el metal se ve blanco, muy blanco, más blanco que el hueso. Es otro de las densidades. Por ejemplo, el aire se va a ver negro, pero no se va a ver tan negro del pulmón como si fuese el aire atmosférico. Y los tejidos blandos, a su vez, va a tener diferencias en cuanto a
si es contenido líquido, si es contenido graso u otro contenido. De ahí surge estos que son las distintas densidades. Y la terminología, cosa importante, semántico, pero es importante que sea apropiada. Entonces, para el método de rayos X se habla de opacidades. Con ecografía se habla de ecogenicidades. En tomografía computada, de densidades. En resonancia magnética, de intensidad de señal. Estos son algunos de los ejemplos. Y que, por ejemplo, ¿no? Si en cada metodología vamos a hablar de algo más hiperdenso o hiperintenso o de mayor ecogenicidad o hiperecogénico, algo iso, o sea, isoecogénico, isodenso, isointenso. Y cuando hablo de iso, significa que es lo mismo con algo, tengo que compararlo, entonces yo tengo que decir que esta imagen es isointensa al músculo en esta secuencia, ¿no? Y cuando hablo de una disminución, hablaré de hipodensidad, hipoecogenicidad, hipointensidad de señal, y en caso de radiografía, en vez de utilizar opacidad, diría radiolucidez. Son terminologías que son apropiadas para cada metodología. Y miren cómo esta resolución de contraste va a ir mejorando en cada metodología. ¿Qué significa que va mejorando en cada metodología? Miren la imagen de la radiografía de abdomen de frente que está a la derecha de su pantalla, donde tengo tonalidades de grises, pero no muchas. Puedo distinguir lo óseo, que es lo radiopaco, como vemos la columna vertebral, los huesos de la pelvis, los arcos costales. Veo muchas imágenes con otra densidad, con otra opacidad, que en realidad acá es materia fecal en el marco colónico. Pero si yo quisiese pedirle a ustedes que me indiquen cuál es el hígado, cuál es el vaso, y en esta radiografía, si bien yo sé dónde está topográficamente, no lo puedo diferenciar por la densidad o por la opacidad, por la resolución de contraste. ¿Qué significa? Que hay un método que lo supera en resolución de contraste, que en este caso es la tomografía. ¿Por qué? Porque miren la imagen a la izquierda, a la derecha de su pantalla, cómo vemos las distintas densidades que me permiten diferenciar estructuras. Entonces quiere decir que esta tomografía computada tiene mejor resolución de contraste que la radiografía. ¿Por qué? Y porque en esta imagen axial de tomografía computada yo puedo diferenciar por las densidades, por su forma, por su ubicación y topografía, distintas estructuras como es la aorta descendente, el hígado, el vaso, el marco colónico con contenido propio, los arcos costales, la grasa, la piel, el estómago con nivel hidroaéreo, que es aire arriba y líquido contrastado abajo. ¿Se entiende? ¿Vamos Sí, bien? profe. Sí, sí. Profe, ¿Me Sí, siguen? sí. Profe, sí. Profe, Sí, tengo una consulta. por supuesto. Este parámetro, Sí, cuando vos decís que la tomografía supera la radiografía en resolución de contraste, ¿estarías sí, hablando en términos generales o en las imágenes que estamos viendo? en términos generales. Genial, En términos gracias. generales, sí, sí, totalmente, ¿no? Porque un paciente X va con un dolor en fosiliaca derecha, un paciente de urgencia, y va a una guardia y dice, bueno, el médico lo evalúa y sospecha, no sé, apendicitis, y capaz que le pide una radiografía, que
está bien, es lo correcto como método inicial, pero le va a dar cierta información. A este paciente, si continúa con el dolor, etcétera, etcétera, y dan análisis de laboratorio, seguramente le hagan otra metodología o una ecografía o una tomografía donde sí vamos a poder definir con mayor exactitud. Entonces, esta resolución de contraste va de la mano de la mayor resolución diagnóstica. Entonces, claro que sí. Muy buena la pregunta. Profe, Y a su profe, vez, sí, perdón, sí, tengo sí, una sí. consulta. En la diapositiva anterior que recién, no entiendo bien la foto, o sea, siempre que nosotros vamos a ver imágenes en composición anatómica, porque ¿Cómo, cómo, cómo? no entiendo cómo es que se ven, o sea, no entiendo la imagen de la tomografía, o sea, ¿Cuál? no Bueno, entiendo Los cómo, bueno, cortes. sí, ok. claro. Tranquila, tranquila, tranqui, tranca palanca. Eh, bien. Eh, esta imagen tomográfica va a ser una representación, en este caso, planar de un corte axial del abdomen, donde está visto esta imagen desde los pies, donde todo esto es derecho, esto es del lado izquierdo, esto es inferior y esto es superior. Es como si yo corto el abdomen, pero lo estoy parado en la punta de los pies mirándolo desde ahí. No, no se estresen, esta es una clase inicial de algunos conceptos y que en clase tras clase se van a ir eh, eh, mostrando y explicando cómo son los cortes y cómo se obtienen estas imágenes, esta correlación anatómica con imagenológica. Ah, ok. Bien, o sea, Profe, consulta. la imagen de la tomografía esa sería como si lo estuviésemos viendo de abajo para arriba. ¿La posición Eh, sería el cúbito dorsal, como usted dijo antes, o no? ¿Cómo? La posición de la tomografía en la imagen de la Sí, izquierda. sí, ¿Sería una posición, por lo que usted mencionó de fotografías anteriores de cúbito dorsal de una persona acostada? sí, claro que sí. Porque el Sí, líquido, sí, claro, a mí me confundió al principio porque el líquido y el espacio negro del aire, ¿no? Entonces, a claro, raíz nivel de eso podría hidroaéreo, estar acostada. el líquido decanta, el aire va para arriba. Igual, profe, ¿puedo Sí, decir algo? Por ahí se sí, por pueden guiar supuesto. también por el tema de las vértebras que se ven que están abajo, en la parte de abajo. También, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, Sí, a mí sí, lo que por me supuesto. confundió fue lo de las costillas, porque me imaginaba que si se está viendo desde abajo, como que no sé, me imaginaba que si las costillas se iban a ver así, como cortitas, por así decirlo, pensé que se iba a ver como a lo largo. Claro, No sé si no. me explico lo que quiero decir. Sí, sí. De todas maneras, vuelvo a insistir, tranquilos, no sé, yo simplemente acá estoy dando unos parámetros generales para que tienen que ver con la imagen. Cuando demos estructura por estructura anatómica, ahí se van a ubicar. ¿eh? Pero está bueno esta pregunta, esta interacción, porque vamos avanzando en algunos conceptos. Las Profe, tengo una costillas, consulta. perdón. Las costillas tienen una disposición oblicua. Entonces, cuando yo hago un corte axial, te vuelvo a insistir, hagan de cuenta que ponemos una mortadela y la quieren cortar en trozos finitos. Si la mortadela tiene unas manos por fuera con disposición oblicua, en el corte axial de la peta va a salir de a pedacitos. ¿Se entendió? Esto es, Sí, profe. esto es, esto es anatomía, pero vuelvo a insistir, no nos
tranquilo, no nos estresemos, porque de a poco vamos a ir incorporando la anatomía con la imagen. ¿eh? Profe, disculpe. Recién nombró que en el caso de la tomografía podíamos distinguir que era superior e inferior, ¿puede ser? ¿Cómo en ese Sí, caso aprendí cómo distinguirlo? Ahí, en ese ejemplo. vuelvo a insistir, siempre en un método, en un corte axial, esto es un corte axial, siempre va a ser esto arriba, esto abajo, esto a la derecha y esto a la izquierda. ¿Se entiende? Ah, bien, no, pensaba que lo de arriba era anterior, por eso. Pensé que, A ver, estaba bien. a ver, anterior, o sea, está bien, es anterior, pero si el paciente está acostado, esto es superior. Ah, claro, está bien, está bien. No, yo lo El tomaba como paciente, posición anatómica, por ah, eso. Está no, bien, no, está bien. claro, pero vi que el paciente está en decúbito dorsal, donde la parte dorsal, como una compañera dijo, es la columna y esto es posterior o inferior en este caso. ¿eh? Pero bueno, pero vuelvo a insistir, tranqui, chicos, tranqui con esto. ¿eh? ¿Continúo? Sí, profe. Sí, Sí, gracias. profe. No, no, por favor. No, no es ninguna molestia y me interrumpen en cualquier momento. Estaba con estas cuestiones de la resolución de contraste que variaba en un método con otro y que a su vez dentro de un mismo método hay sustancias que permiten y que mejoran a su vez esa resolución de contraste, como es el contraste oral y el contraste endovenoso. Eso permite diferenciar distintas estructuras, como por ejemplo en la imagen de la derecha de la, de la pantalla, miren esta imagen, esta flecha que está mostrando una imagen nodular que tiene la misma densidad que el vaso y que se veía en la otra imagen. Igual, acá con el contraste endovenoso que se coloca una vena y se inyecta un contraste y luego se obtienen las imágenes en un tiempo óptimo para que ese contraste que entró por vena llegue a la estructura que yo voy a evaluar, permite diferenciar una estructura vascularizada, no vascularizada, etc. En este caso era un pequeño vaso accesorio que tiene forma nodular, está al lado del vaso, se comporta con la misma densidad que el vaso en el sin contraste y en el con contraste. Vuelvo a insistir, dentro de un método hay sustancias que son el contraste oral y el contraste endovenoso que permiten y mejoran esta resolución de contraste. ¿Con el fin de qué? De aclarar, de, por ejemplo, yo tengo que diferenciar una estructura como es esta. Y yo digo, ¿y qué será esto? ¿Será la aorta? Entonces, le pongo el contraste, sí, es la aorta porque toma el contraste endovenoso. Inclusive, este mismo contraste no solamente aporta información anatómica, sino también que aporta información funcional. Por ejemplo, miren en esta imagen de reconstrucción en el plano coronal de una tomografía computada, donde vemos que el riñón derecho tiene el sistema excretor con contraste endovenoso, planificado, hiperdenso, y que, bueno, la flecha está mostrando una lesión neoformativa en lo que es la unión urétero-vesical, pero lo que les quiero transmitir en esta imagen es cómo el riñón contralateral no está excretando el contraste a través de su sistema excretor. Vuelvo a insistir,
el contraste mejora la resolución de contraste, no solamente aporta información anatómica, por ejemplo, quiero saber si esto es un nódulo o una arteria, sino también me aporta información funcional. Quiere decir que el riñón, en este caso izquierdo, no está funcionando o está hipofuncionando comparado con el riñón derecho. Entonces, todas estas cuestiones hacen a lo que es la resolución de contraste. Y como estrella de la resolución de contraste, la vamos a poner a la resonancia magnética. No quiero detenerme mucho acá, pero lo que estamos viendo acá es una resonancia magnética en distintas secuencias a nivel del hígado, en el plano axial, pero me está mostrando cómo es esta imagen hipointensa, cómo se va a comportar al utilizar el contraste endovenoso y en base a ese comportamiento vamos a llegar a un diagnóstico. ¿eh? Lo que les quiero decir puntualmente es que la resonancia magnética en relación a la tomografía, a la ecografía y a la radiografía es la que mejor resolución de contraste tiene. Otro de los parámetros que hacen a la calidad de la imagen es la resolución temporal. Esto se refiere al tiempo requerido para obtener los datos que permiten reconstruir una imagen. ¿eh? Y esto tiene que ver con cuánto voy a demorar en obtener una imagen, o con que si hay movimientos que provocan artefactos y que van a degradar las imágenes. Pero básicamente la resolución temporal es eso, el tiempo requerido para obtener los datos que van a permitir esta reconstrucción de la imagen. Y esta es una imagen tomográfica del macizo facial, donde muestra esto de los movimientos, entonces hace que la anatomía normal esté distorsionada. Entonces, a esta resolución temporal hay que, obviamente, mejorarla para obtener una imagen de mejor calidad. La relación, lo que es señal-ruido, acá es diferenciar en una imagen de lo de interés o de lo que no tiene que ver con lo que estoy estudiando. Eh, Traduciéndolo, vamos a tener información útil que nos sirve para el diagnóstico y otra información que no nos importa. Esa es lo que se llama básicamente la relación señal-ruido. Y esto está modificado por interferencias que se llaman ruidos de fondo y tienen otros componentes como es lo que se llama radiación dispersa, los artefactos, la superposición de estructuras. Todo esto hace que interfiera en la imagen. Por ejemplo, esta es una radiografía de frente de tórax. Y para inicio de una evaluación imagenológica, yo les puedo decir que empecemos a dividir a una imagen en mitades o en tercios y podemos comparar, ¿no? Porque yo tengo esta imagen y ¿por dónde empiezo? A ver, por lo blanco del centro, por los pulmones, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo, no sé, trazaría una imagen, por ejemplo, de acá y miro este lado respecto al otro, trazo una imagen imaginaria y miro un lóbulo superior y otro lóbulo superior, y miro luego una base pulmonar y otra base pulmonar. Nos hacemos una serie de aprendizaje, eh, tratar de hacerlo siempre de la misma forma para evitar márgenes de error y que en una imagen podamos ver todo. Pero bueno, yo lo que les quiero mostrar en esta imagen, si yo comparo, por ejemplo, este lóbulo superior con respecto a este otro, ¿ustedes notan alguna diferencia?
voy a mostrar una imagen focalizada, ampliada, y miren esta opacidad que acá estaba presente y acá en esta imagen ampliada la estamos viendo. En ¿Eso tomografía sería líquido? no es líquido. Esta imagen está muchas veces ocultada por lo que se llama superposición de imagen. ¿Por qué? Y porque tengo un arco costal que va por delante y un arco costal que va por detrás, y en la suma esta, vuelvo a insistir, esta es una imagen planar de algo tridimensional como es el pulmón, como es la caja torácica. Estoy superponiendo las imágenes y aparece esto. Entonces, esta radiopacidad en otra metodología la puedo diferenciar claramente. ¿Por qué? Porque estoy evitando esta superposición de esto que es anterior con esto que es posterior y puedo vislumbrar claramente esta imagen que es una lesión neoformativa. Este es un cáncer de pulmón con sus especulaciones, etc. ¿A qué quiero llegar con esto? Esto es lo que se llama relación señal-ruido. Esto es lo que tiene que ver con la presencia de artefactos o superposición de estructuras que hacen que la imagen no sea la adecuada y que muchas veces me interfiera para hacer un diagnóstico correcto. Pero no es todo malo porque hay metodologías que pueden subsanar el error o las deficiencias que pueda llegar a tener otra metodología, como es la tomografía computada. Acá claramente permite ver toda esta imagen, cosa que en la radiografía había superposición de estructuras y no la veía con claridad. Profe, ¿te Los puedo hacer una artefactos, consulta? sí, por supuesto. ¿La relación señal-ruido iría a referencia a qué instrumento voy a utilizar para hacer la imagen? O sea, si uso Eh, tomografía o radiografía, por ejemplo. bueno, en realidad, te voy a responder ahora y lo voy a reforzar después. Em, Básicamente, todos estos parámetros hacen que la calidad de una imagen sea mejor, ¿no? Yo mejoro la resolución de contraste, la resolución temporal, evito que hace una concordancia en lo que es la relación señal-ruido, que no tenga artefactos. Pero eso no siempre conlleva a un mejor diagnóstico. ¿Qué significa? Que no lo sé si voy a tener un parámetro que me va a estar interfiriendo o no. Hasta que yo no evalúe, hasta que no ejecute tal metodología, no voy a saber si voy a tener un artefacto o no, o una relación señal-ruido defectuosa o no. ¿Se entiende? Esto es como vos, ustedes son muy jóvenes, quizás alguno ha manejado alguna cámara fotográfica, no las digitales, sino las anteriores, que uno tenía que modificar todos los parámetros y que sacaba la foto y tenía que comerse la ansiedad de sacar las 24 fotos para llevar a revelar y a ver cómo me había salido la foto. Hoy sacás y ya tenés la foto instantánea. Lo mismo pasa con esto. Vos tenés que sacar el método para evaluar lo que sea y después vas a ver si tenés una relación señal-ruido defectuosa o no, o si hay una superposición de estructura o no, o si hay un artefacto o no. Porque si esa imagen anterior nodular hubiese estado entre un arco costal y otro, no se superponía la imagen.
¿Se entiende? Sí, se entiende. Muchas gracias. Profe, una consulta. Por supuesto. ¿Cómo se dice? O sea, decimos que hay una relación señal-ruido defectuosa, o decimos que una imagen tiene mayor o menor relación. Por ejemplo, la RX que vimos antes, podríamos decir que tiene una relación señal-ruido baja o defectuosa, se dice. Claro, claro. Así, exactamente. Exactamente. No hay una buena relación señal-ruido. Ese es el concepto, básicamente. Ok, profe, y después con la resolución de contraste, Sí, como valora la capacidad del tejido de absorber la energía, ¿no? Sería sí, como claro. en la RX la opacidad, si decimos que hay mayor opacidad, o es, Sí, quiere decir que se ve más, o sea, se ve más blanco. claro. Exactamente. En realidad es la propiedad intrínseca de cada tejido que hace que un método u otro sea eh, más transmisible o no en la imagen. Por ejemplo, ¿no? Para decirlo, quiero decirlo groseramente y no lo tomen tan así, tan literal, ¿no? Yo agarro, no sé, un equipo de rayos X y voy a sacar una radiografía, ¿no? Y bueno, no va a ser lo mismo lo que absorbe el hueso, que es sólido, a lo que es el pulmón, que tiene gran contenido aéreo. Entonces, eso, por la propiedad de cada tejido, es lo que va a definir la resolución de contraste, que hace que sea negro, blanco o gris o más blanco aún. ¿eh? Profe, la absorción se da por el calcio, ¿verdad? Sí, 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 sí. Profe, Bien. quería comentarle que están poniendo en el chat y en el grupo de WhatsApp que hay gente esperando para ingresar. Ah, buenísimo, ya estamos terminando. No sé, o sea, que hay gente que no entró, ¿eso me querés decir? No, que están esperando para que ustedes los admitan en Zoom, así pueden visualizar la clase que usted está dando. Por eso mismo. Ya los admití yo. Ah, perfecto. Bien. Profe, Bueno, disculpa, sí, sí. ¿te puedo preguntar si puedes repetir lo de cómo era esto de que si absorbía más era más de un color o de otro? Depende, vuelvo a insistir, depende de cómo está formado cada tejido. Entonces, de eso depende el grado de absorción, por decirlo de alguna forma, porque esto va a depender de cada metodología que estoy estudiando. El comportamiento va a ser distinto si hablo de resonancia magnética, porque acá hay una transmisión de hidrógeno, de moléculas de hidrógeno, y esto si es por tomografía computada o por rayos X, que tiene que ver con radiación, o por ecografía, que es por la impedancia acústica. Son distintos parámetros en las distintas metodologías y que esto tiene que ver con el órgano. Entonces, es como lo va a absorber, por decirlo así groseramente, cada tejido o cada órgano. De eso va a salir que algo sea blanco, gris o más blanco. Ah, buenísimo, gracias. Bueno, vamos con esto, que ya estamos casi en lo último en relación a los artefactos, que en una imagen médica es una estructura que aparece, que no tiene una correspondencia real con el órgano estudiado. Muchas veces tiene ayuda al diagnóstico, pero otras veces no tiene que ver con el diagnóstico. Esta es una imagen ampliada, focalizada en la fosa ilíaca derecha,
donde esta estructura es el apéndice secal, el cual está dilatado, está aumentado, pero tiene una imagen hiperecogénica que da un cono de sombra posterior. Este cono de sombra es un artefacto que me está dado por esta hiperecogenicidad, que es un cálculo. Entonces, el cono de sombra es este artefacto que en este caso a mí me está ayudando a decir de que eso es un apendicolito dentro del apéndice secal. Entonces, este artefacto sirve en algunas situaciones para el diagnóstico. Esta es una imagen de un estómago en un estudio contrastado. Al paciente se le da un líquido, que es el bario, se va a tomar, va a pasar por toda la cuestión de la deglución, el esófago, y llega al estómago y se saca una radiografía. Este estudio se llama seriada esófago gastroduodenal, donde lo blanco es el bario, que se le dio por vía oral. Hemos distendido al estómago, pero lo que aparece en el margen inferior, indicado por la flecha, este es un artefacto que no es más que el clip metálico del corpiño de esta mujer que no se lo sacó y que interfiere ahí. Y que esto se sabe porque, bueno, porque el médico está haciendo este estudio, entonces lo está viendo en vivo, le sacó la radiografía. Pero muchas veces esto puede pasar como, bueno, este paciente, no sé, se tragó un clip y está en la parte del intestino. Entonces, este tipo de artefacto puede ser evitado. Entonces, en presencia de esto, bueno, señora, pase al vestidor, quítese el corpiño y vamos, póngase la bata, obviamente, está con bata, y le subsanamos este error o este artefacto. Hay otros, estas son imágenes de resonancia magnética, donde lo que se puede es atenuarlo un poco, como por ejemplo en esta paciente que tiene prótesis dentarias que son fijas y que no hacen más que provocar artefactos. Miren en estas imágenes superiores que están distorsionadas la zona de la órbita, etc. Pero en esta imagen inferior, estas imágenes hiperintensas en formas semicirculares, si yo la miro así en forma individual, diría, ¿qué es esto? Pero en un estudio completo yo sé que esto es un artefacto provocado por esta presencia de elementos dentarios fijos. Nuevamente, hay algunos objetos, algunos artefactos que sí los podemos evitar, otros los tenemos que atenuar y otros nos sirven para llegar a un diagnóstico. Y bueno, acá te respondo un poco lo que les había comentado previamente. Si bien lo ideal es esto, disponer de la mayor resolución espacial, temporal y contraste, en una imagen con una buena concordancia, señal, ruido y sin artefactos, esa calidad técnica de imagen no siempre va a llevar a una mejor diagnóstico. Pero obviamente estos parámetros hay que conservarlos. Y esto es, vuelvo a insistir, con una máquina de sacar fotos o una tele, ¿no? Qué sé yo, están pasando, no sé, una película de terror, ¿no? Y si yo, no sé, ajusto el brillo y el contraste, etcétera, y bueno, capaz que veo otra imagen o no veo tal cual quieren mostrar. Entonces, no siempre vamos a tener una concordancia entre la excelente imagen con el excelente diagnóstico. Sí, hay que tratar de lograrlo. Una vez de todo esto,
viene un proceso que no lo vamos a desarrollar hoy, que es cómo interpretamos nosotros la imagen, cómo nos educamos a empezar a ver las imágenes. Por experiencias previas, porque vi 100 placas de tórax y a la número 101 me di cuenta que era lo blanco del centro, era el corazón. Entonces, bueno, hay toda una serie de pasos sucesivos que van a llevar a un diagnóstico. Obviamente, todo esto forma parte de un equipo multidisciplinario donde lo que nosotros intentamos es colaborar con los datos clínicos, los datos de laboratorio, la anamnesis, el examen físico, etc. El diagnóstico por imágenes va a complementar las otras eh, partes de la medicina para concluir con una imagen normal o una imagen patológica. Algunas imágenes ilustrativas de esquemas y cortes, en este caso de una resonancia en el plano coronal de la columna. Miren las cosas que se pueden lograr con, en este caso, tomografía computada, renal, con distintas estructuras vasculares, algunas con variantes. Los planos musculares, el plano óseo en un corte axial del brazo, de un húmero. ¿Cómo diferenciamos en estas tonalidades de grises lo que son la grasa, el músculo, bueno, músculos con reemplazo graso, el hueso, la cortical, etc.? Miren esto que es sublime, ¿no? La segmentación bronquial, una reconstrucción tridimensional de estos campos pulmonares, la tráquea con los bronquios en un corte planar de tomografía computada. Miren este corte anatómico axial del cerebro con una ecografía, como podemos inclusive a través de ciertos espacios en un bebé permitir una visualización de lo que es el parénquima cerebral, no solamente con ecografía, sino con resonancia magnética en los niveles, en distintos niveles. Entonces, todas estas metodologías de diagnóstico por imágenes van a representar con claridad anatómica potenciada. Una imagen de PET-CT, de cuerpo de lo que es tórax, abdomen y pelvis, casi un cuerpo entero sería. Y hablamos acá de distintas captaciones del radiofármaco. En eso Paula Serrano les va a hablar en algún momento. Miren estas reconstrucciones increíbles, son casi arte de el corazón y las estructuras vasculares. Bueno, creo que esto ha sido todo. Estamos abiertos todos para cualquier consulta, hoy y durante el año. Profe, Sí, por supuesto. buenas noches, ¿cómo estás? Buenas Yo tengo noches. una consulta. Sí. Vio que la semana pasada no tuvimos la clase del martes, que nada, que estaba programada. ¿Eso nos afecta en algo? ¿Hay que adelantar algo? ¿Cómo nos vamos a manejar a partir de ahí? Mirá, esto, tranquila, no te estreses, vamos a llevar la mejor coordinación posible entre lo que es anatomía e imágenes anatómicas. Pedir una concordancia extrema es pedir demasiado. Siempre hay o feriados o alguna cuestión
o asamblea o algún paro o alguna situación que nos compete y nos involucra a todos, pero vamos a tratar de ser lo más equitativo cronológicamente hablando, en lo que es la anatomía con las imágenes anatómicas. Ok, genial. Entonces, la semana que viene, el teórico de imágenes, ¿de qué tema sería? ¿De Rakis? Es de Rakis, ¿no, Maya? ¿Está por ahí Maya? No está Maya, pero estoy yo, Nahuel, sigue. De Es Rakis. así entonces, es de Rakis. Perfecto. Ahí les dejo el Muchas mail. gracias.